Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro programa sin exclusiones. Ustedes saben que nos gusta hablar de la política en el mundo, qué es lo que ocurre en el mundo en particular, e independientemente de lo que ocurre en algunos aspectos en particular, sí es importante referirnos a segmentos muy especiales, como por ejemplo el avance de la derecha en el mundo, o lo de la ultraderecha, como consecuencia el antisemitismo, en fin, algunas de las alternativas que necesariamente debemos conocer para saber qué puede llegar a pasar. Para eso, como de costumbre, está con nosotros, gentilmente siempre me acerca invitados de lujo, nuestro querido amigo Guillermo Yanco. Y esta vez tenemos a un periodista especialista en estos temas, que es Julián Schwinderman, que es escritor, analista político internacional, especializado en asuntos del Medio Oriente. Además es profesor titular de la materia política mundial en la carrera de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Palermo. Hay numerosos temas, tiene un currículum realmente impresionante, ha dictado conferencias en Argentina, Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, etcétera, etcétera, etcétera. Ha sido invitado especial también en otros lados, fue columnista del Miami Herald en Estados Unidos. Hay muchos temas para conversar con él, y si me voy en lo que es el currículum me voy a perder la oportunidad de conversar con él. Así que primero, mi querido Guillermo, gracias por venir y por favor, Luis, invitarlo por favor. A Julián. Y Julián, a ti, por supuesto, gracias por estar. Al contrario, gusto. Esto es importante. Para entrar en tema, me gustaría primero un análisis de lo que está ocurriendo a nivel mundial en general y después en particular con el avance de las ultraderechas. ¿Cómo no? A nivel mundial, en los últimos años ha habido una convulsión política importante, donde partidos que no eran los tradicionales han emergido y los partidos más tradicionales han perdido mucho poder. Esto quedó reflejado con el ascenso a su vez de líderes carismáticos y denominados populistas, que pueden ser de izquierda o de derecha, en Estados Unidos, en muchos países de Europa, sobre todo en la Europa oriental, en donde ha venido acompañado de un resquebrajamiento, digamos, de lo que era el sistema o el establishment tradicional y el discurso más convencional. Entonces lo que tenés en estos momentos es, por ejemplo, partidos que en Europa el fenómeno es muy claro, reaccionando a una, no es el único hecho, pero es uno de los centrales, a una inmigración masiva, descontrolada y mal manejada por los gobiernos tradicionales europeos, de parte de inmigrantes de África y Medio Oriente, entre otras cosas, ha despertado una reacción que fue un poco extrema. Y esto dio lugar a partidos no tradicionales, partidos un poco más de los márgenes, partidos que se definen como del sentido común, tienen un discurso muy llano, muy brutal por momentos, donde una parte de estos movimientos es legítima, es simplemente parte de un desarrollo histórico que responde a un hecho histórico. Pero hay una parte que lamentablemente viene asociada con estos elementos de intolerancia anti-islámica, anti-judía, anti-homosexual, misógina, etcétera, etcétera. Esta era la pregunta que yo quería hacerte. Después les voy a dar participación porque es tan lindo para conversar contigo. Primitivamente uno pensaba que era como una reacción frente a las malas políticas o a los malos políticos. Y entonces surgían estos grupos que representaban un poco el sentimiento del pueblo o de la sociedad en la cual estaban contra los políticos. Pero resulta que ahora se suma el problema de la inmigración. Pero a todo esto, lo que vos decís, se incorporan a estos que no tenían aparentemente ideología marcada desde el punto de vista de la derecha o la izquierda, sino que simplemente representaban lo antipolítico, están cooptados por ultraderecha. Entonces sí, ahí se confunde un poco lo que puede suceder en el mundo en general, porque están invadiendo determinadas áreas.
Hablamos Brasil, Bolsonaro, por ejemplo, Venezuela, Italia, Hungría, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo surge todo esto? Bueno, surge fundamentalmente, tienen muchos temas, pero uno de los temas más centrales es el tema antiinmigratorio. Hace unos años atrás, no demasiado, fue en este siglo, Europa tuvo que definir algo, que era, se incorporaba a Dios en su constitución y se definía como cristiana. Y fue muy ambivalente con ambas cosas. Esto no tiene que ver con este momento, pero sí es una respuesta posterior a esto, una especie de reclamo identitario de vastos sectores de la sociedad que dicen que nosotros queremos la Europa tradicional, la Europa cristiana, la Europa asentada en Dios. En un sentido. Entonces hay un avance de grupos que algunos, insisto, son legítimos y son inclusive con planteos racionales, pero hay otros que están contaminados de mucho neonazismo, de mucha ultraderecha complicada. Entonces, lo que uno tiene que hacer como analista, creo yo, es distinguir las aguas y separar lo que es el desarrollo histórico, entenderlo, no juzgarlo, simplemente decir esto a qué responde y por qué surge ahora, por qué no antes. Y por otro lado, bueno, ¿con qué consignas vienen? Entonces ahí sí vamos a ver de qué se trata esto, qué están proponiendo, porque en muchos casos estos grupos no tenían propuestas políticas concretas, eran más bien una reacción a algo, una protesta contra algo, un reclamo contra los gobiernos ya establecidos. Exacto. Y hay que recordar que Angela Merkel, por ejemplo, un país como Alemania, que yo he visitado, es un país que verdaderamente, lo digo como judío, además de analista, ha tenido una postura de hacerse cargo de su historia y de un combate contra el antisemitismo y toda forma de intolerancia muy fuerte. Nos encontramos que cuando Angela Merkel abre las puertas a más de 1 millón de inmigrantes de África y del Norte y Medio Oriente, por primera vez y de manera inconcebible emerge un grupo, Alternativa para Alemania, con elementos neonazis satelitando alrededor. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo es posible en un país que ha tenido tanta educación antibélica, pacifista, pro-multicultural? Uno visita Berlín y es una ciudad extremadamente inclusiva. Y no solo Berlín, hay otras partes también. Entonces, bueno, esto creo que tiene que ver con el fracaso de algunas políticas de gobiernos tradicionales sumado a un momento histórico. A veces las cosas suceden. Guillermo. Bueno, yo quiero dar cuenta de algunos datos, fundamentalmente para que vos los tengas presentes, pero para tener la explicación o la interpretación de Julián, ¿no? Hace unos días, el jueves 9 de mayo, en el diario El País, el diario que se edita en la Argentina, español, en una parte llamada Cultura, dice: arte para desenredar el lío del presente. La Bienal de Venecia abre sus puertas con un amplio diagnóstico sobre los confusos tiempos actuales. Reflexiones sobre el racismo, las migraciones o el auge de los muros se cuelan en la cita. El día anterior, un artículo de Joseph Pallés habla de la confrontación a la conversación. Tengo para mí que estamos, no es un concepto que me atribuyo, lo tomé de otra persona, que estamos en un momento confuso, complejo e incierto. Confuso, sumamente confuso, tal como vos describís, complejo justamente por toda la enorme cantidad de situaciones que se presentan, e incierto. Yo hace unos días, Julián y Luis, di una exposición en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en la Cátedra Libre de Genocidio Armenio y Shoah. Y me tocó exponer sobre un tema que es de la enseñanza a la concientización. Yo hice toda una exposición respecto de lo que había sido el siglo XX, con el Holocausto, la Shoah, el genocidio armenio, Ruanda, los sinsabores de las 2 guerras mundiales y sus destrozos. Y entonces pensé, y quiero saber si estás de acuerdo, que estas sociedades, el mundo de este tiempo, donde el periodismo también está siendo motivo de crítica y aparecen las redes, y entonces el periodismo, en lugar de actuar como tal, actúa como redes, y las redes se incorporan al periodismo, y entonces aparecen las fake news. Si vos crees que hoy la enseñanza de lo que ha sido el genocidio armenio, de lo que ha sido la Shoah, el Holocausto, lo que ha sido el genocidio de Ruanda, requiere de, primero, enseñanza, pero no una enseñanza dicha, yo te quiero explicar las cosas, sino que eso lleve al otro a una introspección, a pensar. Y luego de pensar,
si lleva a una concientización del tema para que no se repita. ¿Vos creés que esto es posible en la aceleración de estos tiempos? Mira, es una buena pregunta, porque hay sobreabundancia de información. Hubo épocas en las que uno dependía solo de un pasquín que se publicaba y era básicamente la única fuente. Hoy en día es una multiplicidad de fuentes que ha democratizado el acceso a la información y la publicación por parte de quienes no eran miembros de un grupo de prensa, digamos, pero también trae aparejado la pérdida de credibilidad en la fuente, porque no todo lo que se publica es verdadero, porque además la llamada propaganda tradicional, que ahora se la denomina fake news, también aprovecha ese vehículo y ese espacio. De todas maneras, educar es posible. Todavía existen las instituciones tradicionales de enseñanza, universidades, escuelas, el propio hogar, templos religiosos, etcétera, etcétera. Y ya que menciona justamente el tema de genocidio armenio y genocidio judío, vos sabés que yo soy parte de un panel que integra el INADI con el Consejo Nacional Armenio, donde hablamos de precisamente esto, buscar concientizar sobre ambos genocidios en la Primera y Segunda Guerra Mundial y el fenómeno de la negación, tanto de uno como del otro. De manera que yo estoy comprometido con lo que es, y a lo largo de mi trayectoria en general, con concientizar, con educar, con asistir al esfuerzo de que podamos pensar y meditar, y sobre todo basado en el conocimiento histórico. Pues sin conocimiento histórico no tenés perspectiva histórica. Y sin perspectiva histórica todo es muy dramático. Todo es muy dramático. Oye, en algunas conferencias también, a propósito de todo esto, en alguna de las conferencias o algunos conceptos que has vertido a lo largo del tiempo, hablaste de la autodeterminación. En este sentido, ¿cómo entran a jugar todos estos aspectos? La autodeterminación es un concepto que proclama el presidente americano Woodrow Wilson a inicios del siglo XX, en una coyuntura donde muchos grupos están buscando obtener su expresión nacional, digamos. Es una época en la que los estados-nación comienzan a emerger en algunas partes del mundo, en otros ya están más consolidados, pero todo lo que es Medio Oriente, África y demás, y partes de América Latina, están naciendo. El concepto de autodeterminación nacional lo que propone es que los pueblos tienen el derecho a esa autodeterminación. El problema, por supuesto, está cuando a veces sobre un mismo pedazo de tierra varios pueblos reclaman la autodeterminación en ese lugar, o cuando uno considera que la autodeterminación del otro es un desafío para la propia. Entonces ahí se complica un poco la historia. Pero en términos teóricos, por supuesto, Woodrow Wilson tenía razón, es un derecho legítimo de los pueblos de autodeterminarse. La palabra sugiere, no te conceden algo, sino que vos mismo tomas una definición nacional. Y hoy en día hay situaciones como, bueno, qué sé yo, lo de Cataluña con España es un ejemplo, los kurdos respecto de Turquía o Siria misma o Irak, que buscan su autonomía, los tibetanos respecto de China, no sé, mapuches en la Argentina quizás, como un ejemplo de un montón de grupos con distintos tipos de reclamos nacionales o étnicos que bueno, no están realizados, ¿no? Había también algunas otras posiciones, o por lo menos manifestaciones tuyas, que tenían que ver con algunos problemas que surgían con los que negaban el Holocausto. Sí. Precisamente esas circunstancias le han permitido a la ultraderecha avanzar bastante, sí, y es el argumento que utilizan para ubicarse. Y por otro lado están los que contrarrestan este aspecto con lo que efectivamente ocurrió con la historia. Vos dijiste, hay que conocer la historia para saber efectivamente lo que ha ocurrido. ¿Cómo lo analizás? Mira, el tema de la negación del Holocausto en particular es una forma moderna de antisemitismo, en realidad. Es tomar un episodio dramático de la historia judía, el más dramático del siglo XX, y de la historia moderna, y arrojarlo contra los judíos. Es como decirle a los negros, en Norteamérica nunca fuiste esclavizado. Lo que decís es un invento, querés chantajear al mundo económicamente. Y es historia reciente, acabamos de conmemorar 70 años de la conclusión de la guerra, en fin. De manera que el fenómeno lo que hace es atacar al pueblo judío a través de un hecho histórico comprobado, lo cual valida una vez más la definición del antisemitismo como un fenómeno eminentemente irracional. Uno hace el esfuerzo racional de lidiar con el fenómeno pero el fenómeno es irracional, es camaleónico, se adapta a las modas del momento. El tema de la negación del Holocausto es un acto especialmente perverso en lo moral,
pero históricamente es completamente absurdo, porque si uno se remite a los juicios de Nuremberg o al juicio de Eichmann en Jerusalén, todavía no puedes encontrar un criminal de guerra que haya negado la perpetración del crimen. ¿Qué dijo Eichmann? Yo, obediencia debida. Era un pequeño engranaje en el gran sistema. Simplemente obedecí, hice lo que me dijeron. Pero no dijo, no hice nada, no pasó nada. Ninguno de los nazis condenados, ninguno de los nazis juzgados jamás negaron la comisión de los crímenes atroces de genocidio. Con lo cual, los negadores tienen que ir a un paso de irracionalidad que desafía la retórica y la admisión de los propios perpetradores. Y sin embargo, el fenómeno persiste. Absolutamente. Persiste entre una ultraderecha absolutamente antisemita, virulentamente antisemita. Tenés un personaje como David Irving, un historiador británico que llevó a juicio a una historiadora norteamericana, a Deborah Lipstadt, de la Universidad de Emory, porque ella dijo que él era un antisemita por negar el Holocausto. Y él se ofendió. Y la llevó a juicio en Inglaterra. Y en Inglaterra, el juicio duró años, Sí, claro. donde la ley pone el peso de la carga de la prueba sobre el demandado. De la carga Hubo una de la- película Está sobre- inverti- hubo una película. Negación, denial en inglés, efectivamente. Exactamente. Está basada en el libro de ella, En el libro de ella. que se llama Un día, My Day in Court with David Irving. Mi día en el juicio, ¿cómo sería? En la corte con David Irving. Yo le vi, antes que vayas a hacer otra Sí. pregunta, ¿no? Vamos a una pequeña pausa. Porque si vos no- lo disponés. Y inmediatamente continuamos. No se vayan, quédense. No, me quedo. Ya volvemos.